Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo tema de la materia de biología de bachillerato o de preparatoria. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema súper interesante. El tema es características y propiedades de los seres vivos. Así que, por favor, alístense por ahí, saquen su libreta, su lápiz y empiecen ahí a apuntar todo porque ya vamos a empezar. Y pues, sin más, comenzamos. Y bueno, chicos, tenemos aquí en este tema que está basado en estos libros, en el libro de Biología 1, de tercer semestre de bachillerato y Biología Básica. Y bueno, comenzando con este tema de las características de los seres vivos, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la vida? ¿Ustedes qué saben de la vida? ¿Qué creen que es la vida? ¿Y cómo se pueden explicar los procesos vitales? Pues déjenme decirle que durante 500 años se han encontrado muchas ideas. Los filósofos han establecido algunas características para un ser vivo o uno no vivo, ¿no? Y bueno, se puede describir lo que es vivir, se puede definir lo que es un organismo vivo y se puede intentar establecer una diferencia entre lo vivo y lo no vivo. Existen varias ideas. Por ejemplo, tenemos la idea de los mecanicistas o también se les llama fisicistas y bueno, uno de los que defienden estas ideas acerca de lo vivo y lo no vivo por ejemplo, fue René Descartes, ahí en 1596 y 1650, donde nos dice que los mecanicistas o los que creen en esta definición dicen que los organismos vivos no eran diferentes de la materia inanimada. Eso es la definición o lo que creen los mecanicistas, ¿no? Pero también existe otra corriente que se llama vitalista y uno de sus defensores es Luis Pasteur, que bueno, él estuvo a finales del siglo XIX y lo que dice esta idea o esta corriente filosófica es que los organismos tenían propiedades que no existen en la materia inerte y que por lo tanto las teorías y conceptos biológicos no se podrían reducir a las leyes de la física y de la química. Y pues para decir esto, pues ¿quién tiene la razón? ¿Los mecanicistas o los vitalistas? Pues bueno, es algo en lo cual pues debemos de pensar, ¿no? Sin embargo, Myers, eh, un biólogo, pues reciente, ¿no? De 1904 y ya murió en el 2005, dice que ambos bandos tenían algo de razón, ¿sí? Y que en parte ambos también se equivocaban. Los mecanicistas o fisicistas estaban en lo correcto al decir que no existe una fuerza vital como componente de la vida, ¿sí? Y que a nivel molecular la vida se puede explicar según los principios de la física y de la química. Pero por su parte los vitalistas tienen razón en afirmar que a pesar de todo los organismos no son como la materia inerte, sino que poseen numerosas características propias, especialmente sus programas genéticos, ¿no? Adquiridos a lo largo del tiempo, los cuales no se han encontrado en la materia inanimada, ¿no? Entonces, muy interesante lo que nos dice Ernest Myers. Y tenemos otra corriente en la cual es el organicismo, en el que nos dice que el organismo o el organicismo es un nuevo sistema explicativo o paradigma biológico que domina desde 1930. Este concepto nos dice que los procesos a nivel molecular se pueden explicar perfectamente por mecanismos físico-químicos,
pero que dichos mecanismos tienen una influencia menor en los niveles superiores de integración biológica. Las características exclusivas de los seres vivos no se deben a su composición, y esto es importante, sino a su organización, ¿ok? No es lo que compone a un organismo vivo, sino cómo se organiza. De ahí el origen de la palabra organicismo. Y esta es otra idea la cual se basan muchos para explicar lo que es lo vivo y lo no vivo. Y bueno, los organismos presentan una serie de propiedades que les confiere ciertas cualidades conocidas como características que definitivamente no existen en los sistemas inanimados. Y bueno, podemos describir, según algunos autores, que estas características son, número uno, que los seres vivos tienen una estructura organizada compleja. Número dos, los seres vivos tienen la capacidad de adquirir energía y materiales del exterior y los transforman. Número tres, los seres vivos tienen la capacidad de la autorregulación. Número cuatro, los seres vivos tienen la capacidad de crecer y desarrollarse siguiendo un programa genético. Número 5. Los seres vivos tienen la capacidad de responder a estímulos del medio ambiente. Número 6. Los seres vivos se reproducen utilizando una huella molecular llamada ADN. Número 7. Los organismos vivos tomados como un todo tienen la capacidad de evolucionar. Y bueno, enseguida vamos a ver y explicar de manera mucho más amplia cada uno de estos puntos. Comenzamos. Número 1. Organización compleja. Los organismos vivos son sistemas complejos y ordenados jerárquicamente. Hoy sabemos que las cualidades de cualquier sistema vivo no son la mera suma de sus componentes, sino que en cada nivel de integración superior surgen o emergen nuevas propiedades que no se habían podido predecir por muy bien que se conocieran los componentes del nivel inferior. A estas nuevas propiedades se les conocen como emergentes. Cada función o proceso que realizan los organismos vivos es vital para su existencia. Todas las funciones interactúan unas con otras para crear un singular y ordenado sistema viviente. Toda función vital tiene su explicación en la estructura y funcionamiento de la célula. Por eso, la unidad de organización de los seres vivos es la célula, cuyas propiedades están sustentadas en función de sus componentes responsables del desarrollo y funcionamiento de los seres vivos: ácidos nucleicos, aminoácidos, enzimas, hormonas y los componentes membranosos, que son macromoléculas que están ausentes en la naturaleza no viva. Cada tipo de organismo se identifica por su aspecto y forma característicos. Los adultos de cada especie tienen su propio tamaño, en tanto las cosas sin vida generalmente presentan formas y tamaños muy variables. La célula es la parte más simple de la materia viva, capaz de realizar todas las actividades necesarias para la vida. Algunos de los organismos más simples, como las bacterias, son unicelulares, es decir, constan de una sola célula. Por el contrario, el cuerpo del ser humano o de un árbol como el roble están formados por miles de millones de células. En estos organismos son pluricelulares complejos. Los procesos del organismo entero dependen del funcionamiento coordinado de las células que lo constituyen. Número 2. Obtención y transformación de materia y energía. Metabolismo. Un rasgo fundamental que caracteriza a la vida es el hecho de que los seres vivos intercambian sustancias y energía con el medio externo.
es decir, funcionan como un sistema abierto. Las sustancias que se incorporan a un organismo ingresan a una red de reacciones químicas en las que se degradan o se utilizan para la construcción de compuestos más complejos. Los organismos necesitan materiales y energía para mantener su alto grado de complejidad y organización, para crecer y reproducirse. Los átomos y las moléculas, de los cuales todos los organismos están formados, pueden obtenerse del aire, del agua, el suelo o a partir de los mismos seres vivos. Toman estos materiales y energía del exterior y los transforman en moléculas propias. Estas transformaciones implican reacciones del tipo químico que son necesarias para sostener las actividades vitales. A la suma de todas las reacciones químicas se les conoce como metabolismo. El intercambio y las transformaciones de materia y energía pueden encontrarse también en el mundo inanimado. Sin embargo, hay una diferencia fundamental. En los seres vivos, los cientos de miles de reacciones químicas que se producen son coordinadas en el tiempo y en el espacio, en forma ordenada y siguiendo las instrucciones del material genético. En todos los seres vivos ocurren reacciones químicas que son esenciales para la nutrición, el crecimiento y la reproducción de las células, así para la conversión de energía en formas utilizables. Las reacciones metabólicas ocurren de manera continua en todo ser vivo. En el momento en que se suspenden, se considera que el organismo ha muerto. El anabolismo incluye reacciones químicas de construcción, es decir, que de las uniones de las moléculas sencillas se obtienen moléculas complejas. En esta fase, al fusionarse las moléculas, se forman entre enlaces químicos de manera que en dichas reacciones se acumula energía. El catabolismo incluye las reacciones de desdoblamiento o degradación de las moléculas complejas a moléculas simples, que implican ruptura de enlaces y liberación de energía, que será almacenada en las moléculas de ATP para ser utilizadas en las funciones celulares. A manera de ejemplo, veremos el metabolismo de los carbohidratos, primero su fase anabólica de construcción, o sea, fotosíntesis, y después su fase catabólica o degradación, o sea, respiración celular. En la fotosíntesis se constituyen moléculas de azúcar y en ellas se acumula la energía luminosa absorbida por el sol. La fotosíntesis es un proceso complejo que implica una serie de reacciones químicas que se resumen en una sola reacción general, donde se tienen los reactivos iniciales y los productos finales. En la reacción celular, los azúcares son degradados hasta dióxido de carbono y agua en un proceso en el que se libera energía para sintetizar moléculas de ATP. Número 3. Autorregulación o homeostasis. Los seres vivos se caracterizan por poseer toda clase de mecanismos de control y regulación, incluyendo múltiples mecanismos de retroalimentación que mantienen al organismo en un estado estacionario. Esto definitivamente no se encuentra en la materia inanimada. Todos los organismos necesitan mantener su ambiente interno relativamente estable, aun cuando las condiciones externas cambien en forma drástica. Esta condición se le llama homeostasis. La regulación de la temperatura corporal en el ser humano es un ejemplo de mecanismo homeostático. Cuando la temperatura del cuerpo se eleva por arriba del nivel normal de 37 grados centígrados, la temperatura de la sangre es detectada por células cerebrales especiales que funcionan como un termostato. Dichas células envían impulsos nerviosos hacia las glándulas sudoríparas para incrementar la secreción del sudor. La evaporación del sudor humedece la superficie del cuerpo, reduce la temperatura corporal. Otros impulsos nerviosos provocan la dilatación de los capilares sanguíneos de la piel haciendo que se sonroje.
El aumento del flujo sanguíneo en la piel lleva más calor hasta la superficie corporal para que desde ahí se disipe la radiación. Cuando la temperatura del cuerpo desciende por debajo del nivel normal, el cerebro inicia una serie de impulsos que constriñen los vasos sanguíneos de la piel, reduciendo así la pérdida de calor a través de la superficie. Si la temperatura corporal desciende aún más, el cerebro empieza a enviar impulsos nerviosos hasta los músculos, estimulando las rápidas contracciones musculares como escalofríos, un proceso que tiene como resultado el generar calor. Número 4. Crecimiento y desarrollo. Los organismos en general atraviesan un ciclo vital en el cual crecen y se desarrollan. Tal característica se da en todo tipo de organismo, incluso en los microscópicos, pero donde es muy clara es en los organismos superiores que inician su vida con un tamaño muy pequeño y durante su ciclo de vida su crecimiento es muy evidente. Es de notarse que el desarrollo se da con el crecimiento, pues no solo es aumento de volumen, sino de cambios en las formas de la apariencia corporal o estados mucho más drásticos como metamorfosis de una mariposa o una rana. En cualquier caso, este proceso involucra la síntesis de macromoléculas específicas que está a cargo de la información genética. El desarrollo abarca todos los cambios que se producen durante la vida de un organismo. Quizá alguien pudiera decir que en la materia inanimada también hay crecimiento. Por ejemplo, se forman cristales de una solución sobresaturada de una sal. Conforme más sal va saliendo de la solución, los cristales crecen más y más. No obstante, ese proceso no es un crecimiento en el sentido biológico. Los biólogos restringen el término crecimiento a los procesos que incrementan la cantidad de sustancia viva en el organismo. El crecimiento, por lo tanto, es un aumento de masa celular como resultado de un incremento del tamaño de células individuales, del número de células o de ambos. El crecimiento puede ser uniforme en las diversas partes del organismo o mayor en unas partes que en otras, de modo que las proporciones corporales cambian conforme ocurre dicho desarrollo. Algunos organismos, por ejemplo, la mayoría de los árboles siguen creciendo indefinidamente. Muchos animales tienen un periodo definido de crecimiento, el cual termina cuando se alcanza el tamaño característico del adulto. Otro aspecto del proceso de crecimiento es que cada parte del organismo sigue funcionando conforme éste crece. Número 5. Capacidad de responder a estímulos. Los seres vivos tienen la capacidad de identificar y responder a los estímulos que recibe en su medio ambiente, ya sea externo o interno. Los animales han desarrollado durante su proceso evolutivo órganos sensoriales y sistemas musculares que permiten la identificación y así responder a estímulos físicos y químicos externos e internos. Los estímulos pueden producir una respuesta en casi todas las plantas y animales. Son cambios de color, intensidad o dirección de luz, variación de temperatura, presión o sonido y cambios de la composición química de la tierra, el agua o el aire a su alrededor. En el ser humano y otros animales superiores, algunas células del cuerpo están especializadas y responden a cierto tipo de estímulos. Los bastones y conos de la retina responden a la luz, algunas células de la nariz y las células gustativas de la lengua a estímulos internos químicos y las células especiales de la piel a cambio de temperatura o de presión. En animales inferiores y plantas pueden faltar las células especializadas, pero el organismo entero responde al calor o al frío, algunas sustancias químicas o a la luz, acercándose o alejándose. Los animales son los únicos organismos que reciben y responden a estímulos. Los vegetales reaccionan a la luz, la gravedad, el agua o a otros estímulos,
principalmente por crecimiento de las diferentes partes del cuerpo. El tallo de las plantas se curvea hacia la luz, las raíces crecen hacia abajo y las hojas se pliegan o languidecen durante la noche. Unas cuantas plantas como la atrapamosca Venus son particularmente sensibles a los estímulos táctiles y pueden capturar insectos. Otro caso, como es el de la mimosa púdica, que en nuestra región se le conoce como cuca, se identifica porque al ser tocada con la mano rápidamente cierra sus hojas. Número 6. Reproducción o autorreplicación. Una de las características más sorprendentes de los seres vivos es su capacidad de autorreproducirse, de transmitir información genética a su descendencia y así generar nuevos seres vivos con sus mismas características. Sin esta capacidad, los seres vivos no podrían persistir en el tiempo, generación tras generación. Los procesos para generar descendientes son variados, pero los resultados son los mismos. La diversidad de la vida sucede en parte porque los descendientes, aunque provienen de material genético proporcionado por los padres, por lo general son algo diferentes. Los mecanismos por medio de los cuales los rasgos pasan de una generación a la siguiente, valiéndose de una huella genética, contienen en moléculas de ADN, producen estos descendientes variables. Se conocen dos tipos de reproducción, asexual y sexual. La reproducción asexual siempre participa un progenitor, el cual se divide, germina o fragmenta para formar dos o más descendientes. La reproducción sexual requiere de la participación de células reproductoras llamadas gametos. El gameto femenino es el óvulo y el masculino es el espermatozoide. El óvulo y el espermatozoide se unen formando una célula llamada cigoto, a partir del cual se formará un nuevo individuo. Número 7. Adaptación y evolución. Los organismos son el producto de 3.800 millones de años de evolución. Todas sus características reflejan esta historia, el desarrollo, el comportamiento y todas las demás actividades de los organismos vivos están controlados en parte por programas genéticos que son el resultado de la acumulación de información a lo largo de la vida. Los organismos vivos son sistemas adaptados como resultado de la selección natural a la que se vieron sometidos incontables generaciones anteriores. La composición genética de un individuo es prácticamente la misma durante su ciclo de vida, pero la composición genética de las poblaciones de individuos de la misma especie cambia a lo largo de muchas generaciones, es decir, evoluciona. La fuerza más importante en la evolución es la selección natural, proceso mediante el cual los organismos que poseen rasgos que les ayudan a adaptarse a las condiciones de su medio, sobreviven y se reproducen más satisfactoriamente que otros que carecen de tales rasgos. Los rasgos adaptativos que surgen de una mutación genética que incrementa la supervivencia pasan a la siguiente generación. La capacidad de una especie de adaptarse a su medio ambiente es característica que le permite sobrevivir en un mundo en constante cambio. Las adaptaciones son cambios que incrementan la capacidad del organismo de sobrevivir en un ambiente determinado. Dichas adaptaciones pueden ser estructurales, fisiológicas o conductuales o una combinación de ellas. El largo cuello de las jirafas es una adaptación para alcanzar las hojas de los árboles y el grueso pelaje de los osos polares. Es una adaptación para sobrevivir en las temperaturas congelantes. La adaptación puede incluir cambios inmediatos que dependen de la irritabilidad de las células o ser el resultado de fenómenos de selección y mutación a largo plazo. Salta a la vista que ningún organismo puede adaptarse a todos los tipos concebibles de medio ambiente. Las plantas recurren a adaptaciones muy ingeniosas para
racionar sus provisiones de agua en zonas o épocas de sequía. Tratan de retener en el interior la mayor cantidad de agua posible y para ello reducen cuanto pueden la superficie de transpiración. Tienen hojas pequeñas o incluso carecen de ellas. Sin embargo, las plantas que tienen que luchar más intensamente contra la sequedad del clima son plantas de zonas desérticas. Ahí donde la lluvia se reduce a unos escasos o breves aguaceros, los nopales desarrollan unos tallos carnosos en forma de palas. Como si fueran esponjas, absorben y guardan una provisión de agua, de la cual habrá que mantenerse durante varios meses. Y bueno, queridos alumnos, esto es todo por el día de hoy y los espero en la próxima clase con el tema número 3. Y bueno, me despido, espero que les haya agradado este tema muy interesante y les invito a que se suscriban a este canal para seguir con más temas de biología. Pues bueno, me despido, hasta luego, bye.